Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. Espero que estén listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a sumergirnos en un capítulo que todos hemos estado esperando, la primera fiesta juntos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa noche mágica que marcó el inicio de algo más que una simple amistad en el set de Senkalkam. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo chispas? ¿Se sintió la tensión romántica en el aire? Prepárense porque voy a contarles todo, pero todo lo que sabemos, lo que se rumoreó, lo que se dijo entre bambalinas y, por supuesto, mi propia interpretación de los hechos. Antes de que empecemos con toda la carnita, quiero pedirles un favor súper rápido. Si les gusta este tipo de contenido, si aman el chisme de las celebridades turcas tanto como yo, si quieren saber todo lo que pasa con sus parejas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin nos enamoraron a todos con su química arrolladora en Senkalkam. Desde el primer capítulo, la pantalla ardía con su interacción, y no fuimos los únicos que lo notamos. Los rumores sobre una posible relación entre ellos comenzaron a circular casi desde el inicio del rodaje. Sin embargo, ambos se mantenían herméticos y negaban cualquier tipo de romance, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero vamos a ser honestos, ¿quién les creyó? Y aquí es donde entra en juego la famosa primera fiesta juntos. No fue una fiesta cualquiera, no, señores. Era una fiesta de celebración por el éxito de los primeros capítulos de la serie, organizada por la productora. Estaba todo el equipo, los actores, los directores, los guionistas, todo el mundo que hacía posible que Senkalkam fuera un fenómeno. Y por supuesto estaban Hande y Kerem, los protagonistas absolutos de la noche. Ahora bien, ¿qué pasó realmente en esa fiesta? Los testimonios son un poco contradictorios, como suele suceder en estos casos. Algunos dicen que Hande y Kerem se mantuvieron distantes y profesionales durante toda la noche, evitando cualquier contacto que pudiera alimentar los rumores. Otros, en cambio, aseguran que se les vio muy cómplices, riendo juntos, compartiendo miradas y, en general, disfrutando de la compañía del otro. Para entender mejor el contexto, debemos recordar la magnitud del fenómeno que Senkalkam estaba creando. La serie, con su trama fresca y sus personajes carismáticos, rápidamente se convirtió en un éxito no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La prensa estaba encima de cada movimiento de los protagonistas, y cualquier indicio de romance entre ellos se magnificaba al instante. Lo que sí es cierto es que hay fotos y vídeos de la fiesta que nos dan algunas pistas. En algunas fotos se ve a Hande y Kerem conversando animadamente, rodeados de otros miembros del equipo. En otras se les ve bailando, aunque no precisamente juntos. Y en un vídeo en particular, se puede apreciar a Kerem mirando a Hande con una sonrisa que, bueno, digamos que no es la típica sonrisa de un amigo. Es una mirada llena de admiración, de cariño, de algo más. Este vídeo en particular desató una ola de especulaciones en las redes sociales. Los fans analizaban cada detalle, la dirección de la mirada de Kerem, la forma en que sonreía, incluso la posición de su cuerpo. Se convirtió en una especie de rompecabezas amoroso que todos querían resolver. Ahora vamos a analizar un poco la situación desde mi perspectiva. Hande y Kerem eran jóvenes, atractivos y estaban trabajando juntos en una serie romántica. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Era inevitable que sintieran algo el uno por el otro. Pero al mismo tiempo, tenían que ser profesionales y mantener las apariencias. Estaban en medio del rodaje de una serie que prometía ser un éxito, y no querían arruinarlo con un romance prematuro. Recordemos que las relaciones en el mundo del espectáculo, especialmente al inicio de un proyecto importante, pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden generar una atención mediática positiva y aumentar el interés del público. Por otro lado, pueden generar tensiones en el set, distracciones y, en el peor de los casos, un final abrupto si la relación no funciona. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Sabían que cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario sería analizado al milímetro y utilizado para alimentar los rumores. Así que tenían que ser muy cuidadosos con su comportamiento en público. Imaginen la situación, cada vez que salían a comer, cada vez que iban al cine, cada vez que simplemente caminaban por la calle,
eran seguidos por paparazzi que buscaban la foto que confirmara el romance. Era una constante vigilancia que debía ser agotadora. Entonces, ¿qué pasó realmente en esa fiesta? Yo creo que hubo chispas, definitivamente. Creo que Andy y Kerem sintieron una atracción mutua muy fuerte, pero también creo que intentaron disimularlo lo más posible. Probablemente pasaron la mayor parte de la noche interactuando con otros miembros del equipo, evitando estar demasiado tiempo juntos. Pero estoy segura de que hubo momentos de complicidad, de miradas robadas, de risas cómplices que no pasaron desapercibidas para algunos de los presentes. Seguramente hubo pequeños gestos que solo ellos entendieron, un lenguaje secreto que se iba construyendo entre los dos. Quizás esa fiesta fue el catalizador que necesitaban para darse cuenta de que lo que sentían iba más allá de la amistad. Quizás esa noche fue el inicio de una relación que, aunque tardaron en confirmar, nos hizo soñar a todos. Pensemos en las conversaciones que pudieron tener al margen de la fiesta, en los mensajes de texto que intercambiaron después, en las bromas que solo ellos entendían. Esos pequeños detalles son los que construyen una relación, y esa fiesta pudo haber sido el escenario donde esos detalles comenzaron a florecer. Y es que a pesar de que negaron su romance durante mucho tiempo, al final terminaron confirmándolo con unas fotos espectaculares durante sus vacaciones en Maldivas. Fue la confirmación que todos estábamos esperando. Esas fotos fueron una bomba en las redes sociales. Los fans no podían creerlo, por fin se hacía realidad el sueño de ver a Edser, sus personajes en la serie, juntos en la vida real. Fue un momento de euforia colectiva que demostró el poder que tenía esta pareja en el corazón del público. Y aunque su relación terminó no hace mucho tiempo, siempre recordaremos esos momentos mágicos que nos regalaron. El legado de Andy y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue vivo en el corazón de sus fans. Pero volviendo a la fiesta, creo que la clave está en entender el contexto. Era una fiesta de trabajo con mucha gente alrededor. No era el lugar ideal para un romance floreciente. Pero al mismo tiempo era una oportunidad para conocerse mejor, para conectar a un nivel más personal. Y aunque no haya habido besos robados ni declaraciones de amor apasionadas, estoy segura de que esa noche fue importante para el desarrollo de su relación. Quizás esa noche, en medio del bullicio de la fiesta, se dieron cuenta de que tenían mucho en común, que compartían la misma pasión por su trabajo, que se hacían reír el uno al otro. Esos pequeños descubrimientos son los que hacen que una conexión se fortalezca. En resumen, la primera fiesta juntos de Andy Ercel y Kerem Bürsin fue un evento rodeado de misterio y expectativas. Aunque no hay pruebas contundentes de que haya sido el inicio oficial de su romance, sí podemos decir que fue una noche importante para su relación. Una noche en la que las chispas volaron, las miradas hablaron y el amor comenzó a florecer, aunque de forma discreta y silenciosa. Fue una noche de posibilidades, de secretos compartidos y de una conexión que comenzaba a tomar forma. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis de la famosa primera fiesta de Andy y Kerem. Si tienen alguna opinión diferente, si saben algún detalle que se me haya escapado, no duden en dejarlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente esa noche? ¿Fueron solo amigos o había algo más en el aire? Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo el chisme del mundo del espectáculo turco. Además, déjenme en los comentarios qué otras parejas turcas les gustaría que analizara. Tengo muchas ideas para vídeos futuros y me encantaría saber qué les interesa más. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.